Hola, soy Miguel Ángel Bertis. En este video vamos a ver el tema de la tutoría. Es un tema que deben ustedes incluir al final de su guía didáctica. Es un tema que, a pesar de que se realiza como actividad de manera continua durante todo un curso o durante toda una sesión, desde la evaluación diagnóstica pasando por la evaluación formativa, incluyendo la evaluación sumativa, en la perspectiva del estándar de competencia 647, la de propiciar aprendizaje significativo en educación media, superior y superior. Esta actividad debe desarrollarse al cierre de la sesión, es decir, una vez que concluyen la planeación de la secuencia didáctica de cierre de su sesión, van a tener que incluir una descripción de una actividad que tenga que ver con la tutoría, de acuerdo a lo que vamos a ver principalmente al cierre de esta sesión, pero vamos a ver cómo en este video cómo se desarrolla una tutoría de manera integral. Bien, pues vamos a empezar con los elementos que integran una tutoría. ¿Cuáles son las fases para la tutoría? Primero debe haber un seguimiento de las evaluaciones, es decir, una vez aplicada cada una de las evaluaciones, debe hacerse un análisis de los resultados, no solamente para obtener una calificación numérica o cualitativa, sino para tomar las decisiones sobre cómo desarrollar el aprendizaje de estos estudiantes que han sido evaluados. Una vez que tenemos esta información, debe verificarse los logros, es decir, debe haber un momento en el cual la relación del docente con el estudiante le permita a este último activar su proceso metacognitivo. Esto quiere decir que el individuo debe ser posible que active su conciencia de aquellos elementos que ha desarrollado bien y aquellas cosas que aún le están fallando. La conciencia sobre cómo desarrolla su trabajo, cómo desarrolla sus desempeños, eso es lo que nosotros a grandes rasgos conocemos como metacognición. Activar este proceso metacognitivo es la función de la verificación de los logros. Después viene una parte muy importante que es la retroalimentación. Veremos que hay que seguir una serie de pasos muy específicos, pero la retroalimentación debe, además de dar un diagnóstico, permitir al estudiante identificar algunas estrategias que le permitan mejorar y cerrar la brecha entre estos aprendizajes esperados y aquellos desempeños que efectivamente ha logrado demostrar en las evaluaciones. Y finalmente debe hacerse un momento en el cual donde se verifican compromisos para seguir aprendiendo, tanto del docente en cuanto a su función de verificador, de asesor, de conductor, como del estudiante en cuanto a la responsabilidad que debe de asumir para su propio aprendizaje. Vamos a ver cada uno de estos en detalle a partir de la verificación del logro. Primero que nada, vamos a ver en qué momento hay que hacer la tutoría. La tutoría puede hacerse en cualquiera de tres momentos en el desarrollo de un curso: al final de una sesión, al final de un determinado número de sesiones, particularmente donde se apliquen evaluaciones formativas o evaluaciones de cualquier otro tipo, y al final de la sesión, al finalizar el curso, cuando se evalúe, se aplique una evaluación de tipo sumativa. Estos tres momentos, que podríamos decir que es al finalizar una sesión, a la mitad de un curso, más o menos, y al terminar un curso, son los momentos en los cuales se establecen como idóneos para llevar a cabo la tutoría, tanto grupal como individual de una clase o de un curso. ¿Por qué? Porque al final de cada sesión vamos viendo, vamos dando seguimiento y estableciendo compromisos con los estudiantes sobre cómo mejorar sus aprendizajes una vez que hacemos evaluaciones de esa sesión, sobre cómo mejorar los aprendizajes para seguir aprendiendo en el desarrollo del curso. A la mitad del curso es un momento idóneo, sobre todo para la aplicación de evaluaciones intermedias o formativas, en los cuales ahí la tutoría debe establecer estrategias con los estudiantes de manera grupal o individual o ambas, para que puedan mejorar aquellos aspectos que aún tienen oportunidad de desarrollar mejor. Vamos a ver algunas recomendaciones para ello, y al finalizar el curso, aunque la evaluación sumativa ya represente una calificación final aprobatoria o no, el estudiante puede establecer algunos compromisos de manera profesional, moral con su profesor para seguir aprendiendo o para verificar que en algún momento haya adquirido la competencia o el desempeño esperado, tal como lo establece el propósito del curso o de la sesión de aprendizaje. Bien, una vez que hemos hecho la valoración a través de la aplicación de algún instrumento de evaluación y diagnosticamos cuáles han sido los alcances y los niveles de desempeño de los estudiantes, lo que tenemos que hacer es verificar el logro. La verificación del logro es una identificación de cuál ha sido la diferencia entre lo que se espera en el propósito
o lo que se espera en el objetivo del instrumento de evaluación que logre demostrar el estudiante y lo que efectivamente ha logrado demostrar a través del instrumento de evaluación. Entonces debemos identificar a partir de ese momento qué es aquello que puede hacer el docente para mejorar o coadyuvar a mejorar los aprendizajes y qué es aquello que debe de hacer el estudiante en su compromiso de responsabilizarse de su propio aprendizaje. Esta identificación diagnóstica de cuál el papel del docente y cuál es el papel del estudiante en términos de las tareas que deben realizar son fundamentales para hacer el siguiente paso, que es uno de los centrales dentro del desarrollo de toda tutoría, que es la retroalimentación. Para desarrollar una retroalimentación, vamos a seguir estos 4 pasos fundamentales. Lo primero que se debe de hacer es reconocer el logro del estudiante. Recordemos que en las escuelas humanistas de Rogers hemos visto cómo lo importante, un aspecto muy importante es la motivación que una persona puede tener para incursionar en su aprendizaje. Y la neuroeducación también nos ha demostrado que cualquier retroalimentación que nosotros iniciemos señalando los errores puede desmotivar a la persona y tome la decisión de que eso no es para él, de que eso no es algo que pueda desarrollar y decida abandonarlo o no dedicarle suficiente interés o suficiente tiempo para ello. Entonces la recomendación es iniciar la retroalimentación reconociendo el logro, es decir, aquellas cosas que ha hecho bien. Decir, bueno, lo que hiciste bien son estos pasos y inmediatamente después señalar cuáles son los pasos que debe corregir. Un segundo elemento es que debe ser inmediato, es decir, inmediato quiere decir después de la evaluación, pero no mucho tiempo después. Sobre todo si se trata de la evaluación sumativa, debe hacerse en un momento inmediato a la evaluación y debe ser específica. Es decir, una retroalimentación no puede basarse en generalidades, como decirle a una persona que su análisis no es lo suficientemente profundo, que no es suficientemente sintética la información que presenta, que no tiene toda la información en su documento o en el entregable que está presentando, que le faltan elementos, porque eso puede significar muchas cosas. Y el estudiante no puede tener claridad de qué es aquello a lo cual debe de corregir. Entonces, la retroalimentación debe ser muy específica. Si se trata de un trabajo escrito como un ensayo, hay que señalar cuáles son los párrafos, cuáles son las ideas que al estar inconexas, contradictorias, incompletas, son las que lo llevan a una conclusión inadecuada. ¿Cuáles son aquellas ideas que le hacen falta en un cuadro sinóptico, en un mapa mental, para que esté completo? ¿Cuáles son aquellos elementos que no sintetizó, que no están incluidos en la síntesis y que siendo importantes deberían de estar presentes? ¿O cuáles son aquellos pasos dentro de una metodología para realizar una planeación financiera, para realizar una planeación estratégica o cualquier otro tipo de actividad administrativa que estemos enseñando? Son aquellos en los que se ha equivocado, ha omitido o no ha desarrollado correctamente o no tiene una evidencia suficiente. Siendo así específica, entonces el estudiante cuenta ya con los elementos adecuados para entender desde esta metacognición de la que hemos hablado cuáles son los errores y cómo puede corregirlos. Debemos proveer, el siguiente elemento es que debamos proveer información útil que le permita corregir los errores. Es decir, no basta señalar los errores, sino hay que tratar de explicar cómo los puede mejorar. Es decir, a veces, o en la gran mayoría de las veces, señalando ejemplos sobre lo que debería estar bien hecho, puede ayudar mucho para ilustrar a los estudiantes cómo pueden corregir aquellas cosas que hemos señalado que están incompletas. O si se trata de metodologías, señalarle paso a paso qué es lo que se debe de hacer para obtener el resultado esperado y que sea un proceso satisfactoriamente cumplido. Bien, al final también debemos concluir atendiendo los aspectos emocionales y motivacionales, es decir, al final de que cerramos una retroalimentación que le damos información útil para mejorar, también tendremos que intentar identificar, ya sea que es una tutoría grupal o una tutoría individual, cuáles son los aspectos motivacionales que están probablemente constituyéndose en limitaciones para el aprendizaje. Posiblemente las personas están desmotivadas, posiblemente tienen otro tipo de problemáticas que tendríamos que tratar de identificar, por lo menos si no somos expertos, canalizarlos a las instancias de la institución en la que nos desempeñamos que pudiesen atenderlos y entonces eliminar esos obstáculos que se encuentran impidiendo un buen desempeño en el aprendizaje de los estudiantes. Bien, el siguiente elemento, y ese elemento también es muy importante, es el momento de establecer los compromisos, tanto del profesor como del estudiante.
Lo mejor, aunque no siempre se puede o no siempre es la estrategia adecuada, pero lo mejor es que se establezcan por escrito. Es lo más recomendable, porque cuando se establecen los compromisos por escrito se puede inclusive diseñar un cronograma en el cual se pongan fechas, metas, actividades a realizar y que el estudiante pueda seguir puntualmente cómo va avanzando en aquellas cosas que sabe que debe de mejorar y que ha acordado con su tutor. Bien, también definir metas y plazos que sean realistas, es decir, una persona que tiene importantes problemas para el desempeño que estamos desarrollando, no podemos pedirle que en un poco tiempo cubra un gran periodo o un gran aprendizaje, sino tenemos que establecer metas que sean adecuadas a sus condiciones contextuales y también a sus capacidades y por lo tanto que pueda cumplirlas. Porque si establecemos metas o plazos demasiado rigurosos o fuera de la realidad y en la medida que no los vaya cumpliendo, un estudiante puede sentirse desmotivado y puede llegar a pensar que nunca va a lograr aprender lo que se está poniendo en sus manos. Lo importante es tratar de entender cuáles son las condiciones del contexto, cuáles son las oportunidades que tiene para desarrollar los aprendizajes y con una serie de, un cronograma, un plan de actividades realistamente planteado, puede avanzar y los avances, por modestos que sean, pueden ser alicientes para seguir aprendiendo. Y finalmente, debe establecerse un momento para la verificación del logro. Es decir, el estudiante debe tener una oportunidad adicional para que el profesor pueda volver a revisar y verificar su avance o encontrar nuevas oportunidades en las cuales la tutoría le sirva para mejorar. Idealmente, cuando se establece una evaluación formativa, esta verificación de logro a veces puede significar que al estudiante se le abra una nueva oportunidad, si es formativa, para que presente nuevamente una vez cumpliendo las observaciones de la tutoría, cumpliendo con aquellos productos que son solicitados, aspirando a una nueva revaloración de su trabajo. Si es una evaluación sumativa, entonces más allá de la evaluación es una oportunidad de revisar para que el estudiante entienda o comprenda cuánto ha avanzado en su esfuerzo por aprender o completar las habilidades que se están señalando en el curso o en el módulo o en la materia que va cursando. Bien, vamos a ver entonces que las modalidades de tutoría dentro de la literatura nos señalan que pueden ser de dos formas, formal o informal. La formal es aquella tutoría que se establece tanto la retroalimentación como los acuerdos por escritos. Esto tiene la virtud de que el estudiante puede tener un referente de memoria muy claro que le permite volver al documento donde se escribieron las recomendaciones de tutoría y también aquellas fechas que tiene que estar realizando y aquellas actividades recomendadas y entonces estar verificando cómo va cumpliendo y estar consultando nuevamente si le quedan dudas, qué es lo que el profesor le señaló específicamente en sus errores, qué es aquella información que le dio para mejorar aquel producto que está desarrollando y entonces siempre poder tener algo con qué contrastar en primera instancia antes de acudir nuevamente con su tutor cómo va desarrollando su trabajo. Pero la tutoría también puede ser informal, es decir, verbalmente, de frente a frente o a través de los mecanismos como los que manejamos en estos momentos, a través de una pantalla, una videoconferencia. Entonces, esta retroalimentación tiene no la virtud de dejar por escrito los elementos, pero también tiene la virtud de que puede, a través de una entrevista más profunda, ir hacia elementos motivacionales, contextuales, sociales de la persona que puedan identificar otro tipo de problemáticas que estén impidiendo el aprendizaje y que con la canalización adecuada a través de la institución puedan solventarse y este estudiante pueda salir adelante. Evidentemente, la combinación de ambas modalidades es otra alternativa que generalmente funciona mucho mejor. Bien, vamos a ver ahora, para cerrar este video, cuáles son los aspectos que se deben considerar para el diseño de los instrumentos y para la demostración del desempeño si se quieren certificar en el estándar 647 que se titula Propiciar el aprendizaje significativo en educación media superior y superior. Este estándar, si lo revisan, y seguramente ya lo hicieron, encontrarán que tiene dos tipos de tutorías que deben demostrar, por lo menos en el desempeño, y además incluirlos en la guía didáctica como una actividad para asegurar que el evaluador cuente con la evidencia suficiente de que lo tienen contemplado. Uno es la tutoría de manera grupal, en la cual deben incluir por lo menos estos cuatro aspectos. Evidentemente, la metodología que acabo de mencionar, los pasos que acabo de señalar, es lo recomendable para seguir, pero en el diseño o en la planeación de su guía didáctica deben mencionar, para asegurar que tengan la evidencia suficiente de que están cumpliendo con el estándar, estos cuatro elementos.
Informar el grado de cumplimiento de los criterios académicos de la institución, es decir, el propósito de la sesión, el propósito del programa o de la unidad y también el perfil de egreso del programa institucional. Todo esto puede discutirse con el grupo a través de una dinámica, diálogo-discusión o a través de una lluvia de ideas o otra técnica que ustedes consideren adecuadas para discutir estos elementos de manera grupal. También debe indicarse el logro alcanzado respecto a lo esperado o lo que se ha valorado. Debe exponerse las áreas de oportunidad, es decir, aquellos elementos que en el grupo pueden mejorar y acordar las acciones necesarias para incrementar o mejorar los resultados de aprendizaje. Una vez que se realiza, de acuerdo al estándar 647, esta sesión grupal de tutoría, debe también realizarse una sesión individual, evidentemente basada en los resultados de la evaluación sumativa o final de la sesión que están ustedes. En su caso, tendrán que ustedes que demostrar en la evaluación para el acreditamiento de este estándar. De manera individual, deben incluir por lo menos en su diseño esos tres elementos. Informar a cada uno de los estudiantes que van a tutorear las áreas de oportunidad respecto a los criterios institucionales. Evidentemente aquí la recomendación es seguir más bien la tutoría con base a los criterios que hemos señalado en este video, ya que entrar de lleno a las áreas de oportunidad, es decir, a los errores, a lo que tiene que mejorar sin reconocer el logro, pues también puede generar una tutoría que no logre el objetivo porque desmotiva al estudiante. Pero esto es algo que, sin ser excluyente, y esto es importante, sí pueden poner la metodología tal como la presentamos, que es la metodología adecuada, idónea, que pudiese llevar a un buen desempeño del tutor con sus estudiantes. No quiere decir que no lo puedan poner, pero mínimamente deben demostrar estos tres elementos en su desempeño. El segundo es consulta las dudas sobre las competencias, es decir, si el estudiante, aquí vale la pena decir que si el estudiante no expresa alguna duda sobre las competencias que están en su plan de estudios o que se espera desarrollar a través del propuesto de la sesión, como tutores deberían ser, lo correcto es que deberían preguntar al estudiante qué dudas tiene sobre las competencias a desarrollar. Y si no tiene ninguna duda, le explican la competencia. ¿Para qué? Para que se cubra este aspecto del desempeño que el evaluador de conocer sobre el estándar 647 estará esperando que demuestren. Y finalmente, acordar las acciones a seguir para corregir el logro de resultado de aprendizaje o para mejorarlo. Esto es básicamente lo que hemos señalado. Idealmente debe ser por escrito, pero también puede ser un acuerdo verbal y el desempeño queda perfectamente demostrado simplemente con que se aborde en el orden que hemos establecido, es decir, que se establezcan los acuerdos, que se valore su viabilidad en términos de que no sean muy ambiciosos, que sean alcanzables, que el tiempo sea el que el estudiante también juzga adecuado y finalmente se establecen algunas recomendaciones como actividades, lecturas, elementos adicionales que le pueden recomendar y se establece una fecha futura en la cual se revisa el avance. Se hace de manera verbal o de manera escrita y se cumple entonces con los elementos solicitados por el evaluador del estándar y entonces la acreditación está, por lo menos en el aspecto que tiene que ver con la tutoría, pues está solventada. Bien, pues hasta aquí es todo. Yo lo que les pido es que sigan las instrucciones que he puesto en la actividad. Lo que les estoy pidiendo es que incorporen dentro de su guía didáctica un diseño o los elementos mínimos que hemos establecido, pero en un diseño de tutoría grupal e individual y que también, si es posible, si van a realizar alguna tutoría individual donde haga un cronograma, donde establezcan metas más específicas, esto les sirve también no solamente para el acreditamiento de la certificación 647, sino para su desempeño como docentes o como profesionales de la capacitación. Les sirve también en el caso de que vayan a seguir estrategias de este tipo en alguna organización, hacer un formato en el cual incluyan cronogramas, incluyan compromisos, incluyan indicadores y fechas de seguimiento. Si hacen un formato así, su documento, sus evidencias van a quedar mucho más sólidas y más enriquecidas. Bien, pues yo espero verlos, espero que, me imagino que después de agosto, ya como van las cosas, pero espero que en todo este tiempo todos gocen de muy buena salud. Pues muchas gracias y nos veremos en otro momento.